Mi mamá puso un cheque de caja por $1.000.000 sobre la mesa de la cocina. Y no era para mí. Lo deslizó hasta dejarlo frente a mi hermana, Madison, justo al lado del plato de puré de papa. En cuanto el cheque se detuvo, toda la familia empezó a aplaudir. Mi tía hasta lloró de la emoción. Mi papá solo bajó la mirada y siguió jugando con el tenedor. Todavía recuerdo el olor del estofado que estaba cocinando mi mamá y el sonido de las pulseras de Madison cuando abrazó ese cheque contra su pecho, como si fuera un bebé recién nacido. Nadie volteó a verme. Yo tenía 29 años. Llevaba 7 años llevando la contabilidad del negocio familiar y, como siempre, estaba sentada en silencio, haciendo cuentas que nadie me había pedido. 2 semanas después, esa misma mujer que acababa de regalarle $1.000.000 a mi hermana me dijo que empacara todas mis cosas y me fuera de la casa. Pero antes de seguir, hay algo que debes saber. Que mi familia me echara de la casa no fue lo peor que me hicieron. Ni siquiera estuvo cerca. 5 años después intentarían quitarme lo único que había construido con mis propias manos. Y para hacerlo, usarían mi propio nombre. Bienvenidos una vez más a Calm Drama Stories, el lugar donde las mujeres que todos dieron por perdidas cuentan lo que pasó después. Me alegra mucho que estés aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde me estás escuchando. Y no olvides suscribirte, porque el final de esta historia te va a sorprender. Aquella cena tenía un solo tema. Madison. Mi mamá, Carol, se levantó de su silla y golpeó suavemente su vaso con una cuchara, como si estuviéramos en una boda. Todos guardaron silencio. Entonces anunció que la familia iba a hacer una gran inversión. $1.000.000 para hacer realidad el sueño de Madison. Explicó que abriría un salón para bodas y una marca de estilo de vida llamada de Magnolia House, uno de esos lugares por los que las novias manejan horas con tal de conocerlos. Madison empezó a llorar. Pero era ese llanto perfecto que ella siempre hacía. El que se veía bonito. El que nunca le corría el maquillaje. Mi tía Lorraine aplaudía con tanta fuerza que sus anillos chocaban entre sí. Mi papá solo siguió mirando su plato. Yo estaba sentada hasta el otro extremo de la mesa, en el lugar donde siempre me sentaban. Y cometí el mismo error que había cometido toda mi vida. Hice una pregunta. ¿Ya calcularon cuánto costarán los gastos de operación durante el primer año? Solo pregunté eso. Con toda tranquilidad. Después de todo, yo era quien llevaba los impuestos y las cuentas de la familia desde que tenía 22 años. Los aplausos se detuvieron de inmediato. La sonrisa de Madison desapareció. Mi tía me miró como si acabara de tirar un vaso de agua sobre la mesa. Mi mamá dejó lentamente la cuchara. Sin perder la calma dijo. De esos detalles aburridos hablaremos después. Todos soltaron una risa. No porque fuera gracioso, sino porque siempre es más fácil reír cuando la humillación le toca a otra persona. Y quiero ser completamente sincera. Nunca sentí envidia por ese $1.000.000. He tenido muchos años para pensar en eso. Y sé que es verdad. Lo que sentí fue miedo. Porque yo conocía perfectamente las finanzas de mi familia. Sabía cuánto dinero teníamos realmente. Y también sabía lo que significaba vender propiedades y vaciar los ahorros para financiar un sueño que todavía ni siquiera pagaba la renta. Durante toda la cena mi mamá no dejó de observarme por encima de sus lentes. No parecía enojada. Parecía estar evaluándome. Como quien revisa un almacén para decidir qué cosas ya no sirven y ocupan espacio. 2 días después me llamó a su despacho. En realidad ni siquiera era un despacho elegante. Era la antigua oficina de la ferretería, adaptada dentro de la casa. Había un escritorio, archiveros llenos de carpetas y el viejo sello de notario que mi mamá había usado durante más de 20 años. Ni siquiera me invitó a sentarme. Fue directo al punto. Me dijo que la casa estaba pasando por una reorganización. Según ella, Madison necesitaba tranquilidad, espacio y toda la atención de la familia mientras levantaba de Magnolia House. Después pronunció unas palabras que todavía hoy me despiertan en mitad de la noche. Tienes 29 años, mira. No tienes esposo.
No tienes un plan para tu vida. Y tampoco tienes esa chispa que hace crecer las cosas. Todo el dinero de esta familia va a invertirse donde sí hay futuro. Respiré hondo. Le recordé que llevaba 7 años manejando la contabilidad de la ferretería sin recibir un solo sueldo. Me miró con verdadera sorpresa. Como si hubiera mencionado el clima. Ese era el pago por vivir aquí y tener comida en la mesa. En esta familia hacemos inversiones. No mantenemos a nadie por caridad. Sentí un nudo en la garganta. Aún así le pregunté. ¿Y se supone que a dónde voy a ir? Ella acomodó lentamente un montón de papeles sobre el escritorio. Golpeó el borde contra la mesa 2 veces para alinearlos. Y respondió con total tranquilidad. Y esa es la primera pregunta interesante que haces en muchos años. Tienes 2 semanas para irte. Aquí solo estás ocupando espacio. Luego suavizó un poco la voz. Como si quisiera sonar amable. Y eso fue todavía peor. Las piedras no se riegan, mira. Me quedé inmóvil. Sentí que esas palabras me atravesaban limpiamente. Hay heridas que al principio ni siquiera duelen. Solo se quedan dentro. Asentí con la cabeza. Porque siempre he sido esa clase de persona. La que guarda silencio. La que asiente. La que se va sin discutir. Salí caminando por el pasillo. Pasé frente al archivero donde estaban todas las carpetas con mi nombre. Mis declaraciones de impuestos. La copia de mi licencia. Toda mi vida reducida a papeles guardados dentro de un cajón. En ese momento todavía no entendía lo que realmente estaba pasando. Yo pensaba que mi mamá simplemente me estaba sacando de la familia. Pero no era eso. En realidad estaba preparando algo mucho más grande. Estaba dejando todo por escrito. Y esa diferencia casi me costaría todo 5 años después, cuando recibiera un sobre del banco con mi nombre. La razón por la que ese cheque de $1.000.000 no dejaba de darme vueltas en la cabeza era muy sencilla. Los números. Mis papás eran dueños de una ferretería en Arlo, Georgia. Y una ferretería no tiene $1.000.000 guardados debajo del colchón. Esa misma noche bajé por un vaso de agua. La luz del despacho seguía encendida. La puerta estaba abierta. Sobre el escritorio había varios documentos acomodados. No estaba espiando. Desde muy joven me enseñaron a leer cualquier documento que tuviera enfrente. De hecho, ese había sido mi trabajo durante años. El primer papel que vi encima de la pila llamó inmediatamente mi atención. Era el contrato de cierre de la venta de un terreno. Eran *62 acres de terreno, junto a la Ruta 19. La antigua granja de mi abuela Ruth. La habían vendido a una constructora de Atlanta por $1.100.000, después de impuestos. Me quedé inmóvil, con el vaso de agua en la mano. Mi abuela Ruth había muerto 2 años antes. Fue algo repentino. Le dio un derrame cerebral mientras trabajaba en su huerto. Todavía llevaba puestos sus guantes cuando la encontraron. Y en ese momento pude escuchar su voz con toda claridad, como si estuviera parada junto a mí. Porque una vez nos lo dijo. A Madison y a mí. Yo tenía 25 años. Las dos estábamos ayudándola a recoger los frijoles cuando sonrió y dijo. Cuando yo ya no esté, esta tierra será para las dos. ¿Me oyeron? Mitad para cada una de mis nietas. Pero nunca alcanzó a cambiar su testamento. Legalmente, todo pasó a nombre de mi mamá. Y la ley no toma en cuenta las promesas hechas entre los surcos de un sembradío. Así que ahí estaba la verdad. Escrita con letras pequeñas en aquel documento. Ese $1.000.000 que le entregaron a Madison no era un regalo de mis papás. Era dinero que habían sacado de la herencia de mi abuela. Y la mitad de ese dinero debía haber sido mía. Lo convirtieron en un regalo mientras todos aplaudían durante la cena. Dejé el vaso sobre la mesa. Subí a mi cuarto. Me acosté en la cama de una habitación en la que solo me quedaban 2 semanas para vivir. Y una pregunta empezó a dar vueltas en mi cabeza. Fría. Precisa. De esas que ya nunca te dejan en paz.
Si pudieron quitarme eso con tanta facilidad. ¿Qué más me habían quitado sin que yo lo supiera? Descubrí que toda una vida cabe en 11 cajas. 4 llenas de libros. 3 con ropa. Y una dedicada únicamente a papeles. Mis certificados. Mis calificaciones del colegio comunitario. Y copias de los libros contables de la ferretería que había guardado por costumbre. Siempre me gustó tener respaldo de todo. Cuando vaciaba el último cajón de mi escritorio encontré una postal de mi abuela Ruth. La había enviado desde Savannah durante un viaje de la iglesia, un año antes de morir. En la parte de enfrente aparecían enormes robles cubiertos de musgo. En la parte de atrás solo había 2 frases escritas con su letra temblorosa. Asterisco: hoy vi una palmera creciendo entre un muro de concreto. Asterisco. Asterisco: tú también sigue creciendo, pase lo que pase. Asterisco. Solo firmó con una letra. Asterisco R. Me senté en el piso del cuarto casi vacío y sostuve esa postal durante mucho tiempo. La última noche, Madison apareció en la puerta de mi habitación. Traía una copa de vino en la mano. Se recargó en el marco mientras yo cerraba las cajas con cinta. No hagas esto más incómodo, Mimi. No es nada personal. Mamá simplemente cree en mí. La miré. ¿Ya leíste las propuestas de los contratistas para tu salón de eventos? Puso los ojos en blanco. Hablas como una contadora. Sonreí apenas. Porque soy contadora. Ella soltó una risa. Por un segundo volvió a ser mi hermana. Las 2 niñas de 10 y 13 años que éramos antes de los concursos de belleza y de que todo cambiara. Pero ese momento duró muy poco. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación. Bueno. Hacia las 2 habitaciones que pronto serían suyas. Una de ellas había sido la mía. Esa noche mi papá pasó 2 veces frente a mi puerta. Reconocía sus pasos desde que era niña. Las medias gruesas rozaban el viejo piso de madera. Las 2 veces disminuyó la velocidad. Las 2 veces siguió caminando. Me gustaría decirte que entró para abrazarme. O que me dijo algo de esos consejos que solo un padre puede dar. Pero no. Lo único que hizo fue dejar un billete de $100 debajo del limpiaparabrisas de mi coche. Sin una nota. Sin una explicación. Guardé la postal de mi abuela en la guantera del Honda. La llevé conmigo durante 5 años. Y todavía hoy puedo repetir esas 2 frases de memoria. Mi último día trabajando en Asterisco Stone Family Hardware fue extraño. Me tocó capacitar a la persona que ocuparía mi lugar. Era un despacho de contabilidad de Macon. Les cobrarían más por un solo mes de trabajo de lo que me habría costado pagarme un año completo. Les entregué todas las contraseñas. Les expliqué cada procedimiento. Recorrí por última vez los pasillos de la ferretería. Y antes de irme hice algo importante. Como siempre, lo escribí en papel. Preparé una hoja perfectamente redactada. Era una solicitud para que eliminaran mi nombre como socia de Asterisco Stone Family Holdings LLC. Necesitas saber qué era esa empresa. Cuando yo tenía 22 años, mis papás crearon una sociedad para administrar la ferretería y el edificio. Según mi mamá, era por cuestiones fiscales. Me incluyeron como propietaria del 20%. Firmé donde me dijeron. Nunca recibí ganancias. Nunca tuve un voto que realmente contara. Con el tiempo hasta olvidé que esa empresa existía. Como uno olvida una llave de repuesto que alguna vez le dio a alguien cuando todavía había confianza. Pero el hecho de irme cambió algo dentro de mí. Quería recuperar mi nombre. Todo lo que estuviera a mi nombre. Mi mamá tomó la hoja. Ni siquiera la leyó. La puso debajo de una engrapadora sobre el escritorio. Después sonrió amablemente a un cliente que estaba detrás de mí. Luego vemos esos papeles, mira. Ahorita estamos ocupados construyendo algo importante. Sí, ya me di cuenta. Ni siquiera respondió. Ya se estaba alejando. Me quedé unos minutos más detrás del mostrador donde había trabajado desde la preparatoria. Atendí a mi último cliente.
el señor Pruitt. Compró un tramo de cadena y un candado. Todavía recuerdo el sonido de la caja registradora al cerrarse. Fue diferente. Cuando sabes que nunca volverás a abrirla, hasta ese ruido cambia. Parece más ligero. Más vacío. Cuando salía de la tienda, mi mamá gritó desde el otro extremo para que todo el pueblo pudiera escucharla. «Cuídate mucho, hija». Era el espectáculo de siempre. La familia perfecta delante de cualquier público. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, aquella hoja seguía atrapada debajo de la engrapadora. Recuérdala. Porque ese papel terminaría siendo una de las piezas más importantes de toda esta historia. La primera noche de mi nueva vida dormí en un motel a las afueras de Valdosta. Hice lo que siempre hago cuando necesito poner orden. Abrí una libreta y preparé un balance. Asterisco activos asterisco asterisco. $2,300 en mi cuenta bancaria. Un Honda con 140,000 millas recorridas. 11 cajas. Y una postal de mi abuela. Asterisco deudas asterisco asterisco. Ninguna. Y, curiosamente, eso también era una forma de ser rica. Asterisco habilidades asterisco asterisco. Contabilidad. Nómina. Declaraciones de impuestos. Y una capacidad extraordinaria para pasar desapercibida. Algo que muy pronto descubriría que tenía mucho valor. Escribí todo eso en una hoja del motel con un bolígrafo que apenas pintaba. Hasta arriba anoté. Asterisco página 1. No dejes que nadie te diga que tocar fondo es algo dramático. La mayor parte del tiempo solo significa hacer trámites, cuentas y empezar de cero. A la mañana siguiente extendí un mapa sobre el cofre de mi Honda. Pensé hacia dónde podía ir una mujer que sabía manejar números, pero que no tenía recomendaciones ni familia. Las ciudades grandes pedían títulos universitarios. Los pueblos pequeños pedían conocidos. Pero la costa necesitaba gente que trabajara. Había temporadas de pesca. Temporadas de turistas. Barcos de paseo. Casas de renta para vacaciones. Y detrás de cada uno de esos negocios había montones de recibos, facturas y cuentas que nadie tenía tiempo de organizar. A unas 3 horas hacia el sur, casi en la frontera con Florida, junto al Golfo de México, hay un pequeño pueblo llamado asterisco Cedar Point. Solo había estado ahí una vez. Tenía 19 años. Fue la única vacación que hizo mi familia y que no estaba relacionada con un concurso de belleza. Todavía recordaba el olor a diésel, a sal del mar y al pescado frito. También recordaba la marina llena de pescadores gritando mientras discutían sobre cuentas, facturas y pagos. Puse el dedo sobre ese lugar en el mapa. Y entonces recordé otra vez las palabras de mi abuela. Ella cultivaba tomates en un terreno que, según los mapas del condado, no servía para construir. Pero siempre decía: de todos modos, sigue creciendo. A las 6 de la mañana entregué la habitación del motel. Compré gasolina. Un plátano para desayunar. Y manejé hacia el sur. En cada semáforo, las cajas que llevaba en la parte de atrás del Honda se movían de un lado a otro. Sonaba como si toda mi vida estuviera acomodándose de nuevo. Decidí tomarlo como una buena señal. Antes de abrir una nueva cuenta bancaria en Cedar Point necesitaba cerrar todos los pendientes que todavía tenía en Arlo. Y fue entonces cuando el piso volvió a moverse bajo mis pies. Llamé al banco para preguntar por un certificado de depósito que mi abuela había abierto cuando yo nací. Era mi fondo para la universidad. El mismo del que me dijeron, cuando tenía 19 años, que prácticamente no había generado ganancias. Por eso terminé dejando a un lado mis planes de ir a la universidad y me inscribí en un colegio comunitario para estudiar por las noches. La empleada del banco era joven. Muy amable. Y no tenía idea de la noticia que estaba a punto de darme. Ese certificado ya fue cobrado hace muchos años. $18,000. Retirados en una sola exhibición. Hace 10 años. Cuando usted tenía 19 años. Había una firma autorizada en el expediente. Asterisco Carolstown, tutora legal.
Me quedé inmóvil en el estacionamiento de una gasolinera con el teléfono pegado al oído. Le pedí que repitiera la fecha. Lo hizo. Y sentí un vacío en el estómago. Era exactamente la misma primavera en la que Madison cumplió 22 años. La misma época en la que abrió su primer negocio. Una boutique por internet que apenas sobrevivió 11 meses antes de quebrar llena de deudas. También fue la primavera en la que mi mamá se sentó frente a mí y, con toda la calma del mundo, me explicó que estudiar en la universidad solo me llenaría de deudas. Que debía sentirme afortunada porque yo era buena con los números sin necesidad de un título. Y sí. Yo pregunté por ese dinero. Quiero que eso quede muy claro. Pregunté. Me dijeron que había habido un error administrativo. Cuando seguí insistiendo, me acusaron de ser una irrespetuosa. Y en mi familia, cuando alguien decía esa palabra, la conversación terminaba ahí. Todo esto no había empezado 2 semanas antes con aquel cheque sobre la mesa. Había comenzado 10 años atrás. Cuando yo apenas era una muchacha. Y tenía una firma. La firma de mi mamá. Le di las gracias a la empleada del banco. Siempre he sido educada. Incluso cuando el mundo se está cayendo debajo de mis pies. Colgué el teléfono. Saqué mi libreta. Y escribí una sola línea. Asterisco encontrar todo lo que tenga mi nombre. Esa semana hice varias cosas. Y necesito contártelas porque más adelante serán muy importantes. Primero bloqueé mi historial crediticio en las 3 agencias correspondientes. Después cerré todas las cuentas bancarias que estaban únicamente a mi nombre y abrí otras nuevas en Cedar Point. Mientras revisaba mis documentos encontré una vieja cuenta compartida que había abierto cuando estudiaba. Todavía aparecía el nombre de mi mamá. El banco me explicó que para cancelarla necesitaban las firmas de las dos. Le envié por correo el formulario. Incluso incluí un sobre con estampilla para que solo tuviera que firmar y devolverlo. Nunca respondió. Así que saqué casi todo el dinero. Dejé únicamente $4 en la cuenta. Y seguí adelante. Porque aprendí que uno protege lo que puede alcanzar. Y documenta aquello que todavía no puede recuperar. Después fui a la biblioteca de Cedar Point. Ahí redacté una carta formal dirigida a Stone Family Holdings LLC. Solicitaba oficialmente que eliminaran mi nombre como socia de la empresa. La envié por correo certificado con acuse de recibo. 9 días después recibí la tarjeta verde de confirmación. Estaba firmada por mi mamá. Con esa letra impecable que usaba como notaria. Guardé ese comprobante en una carpeta. Sé que todo esto puede sonar exagerado. ¿Quién le manda cartas certificadas a su propia madre? Alguien que creció viendo cómo esa misma madre guardaba hasta el último recibo de cualquier persona que alguna vez le llevó la contraria. Sin querer, Carol Stone me enseñó una gran lección. El papel es el único testigo que nunca cambia su versión de los hechos durante una comida familiar. Tiempo después regresé una sola vez a Arlo para recoger las últimas cajas que todavía me faltaban. Aproveché para entrar al banco. La cajera revisó la computadora y frunció el ceño. Luego dijo una frase que me acompañaría durante años. Señorita, aquí sigue apareciendo como socia de Stone Family Holdings. Seguía apareciendo. Mi carta había sido recibida. Había sido firmada. Y después la habían guardado en un cajón. Exactamente igual que aquella hoja que mi mamá dejó olvidada debajo de la engrapadora. Entonces descubrí algo muy importante. Una empresa no funciona como una familia. No basta con que alguien deje de quererte para sacarte de ella. Legalmente tienen que liberarte. Y ellos nunca lo hicieron. Cedar Point tenía algo maravilloso. A nadie le importaba mi apellido. Y ese fue el regalo más grande que ese pueblo pudo darme. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Un consultorio dental. Una inmobiliaria. Una agencia de seguros. Trabajaba de 6 de la tarde hasta la medianoche. Todos mis pagos llegaban puntuales. Y ninguno de esos cheques rebotó jamás.
Durante el día contestaba teléfonos para el dueño de un barco de pesca turística. Cuando le pregunté dónde guardaba los archivos, respondió muy serio: en mi camioneta. Ese era todo su sistema de organización. Comía muchísimo arroz porque era barato. Aprendí que el olor al café que otras personas dejan en sus oficinas a las 11 de la noche puede hacerte sentir una soledad muy difícil de explicar. También descubrí que existe un nivel de cansancio tan grande que ya ni tiempo tienes para sentir tristeza. No cura las heridas, pero ayuda a seguir caminando. Un día, mientras esperaba en la lavandería, vi un anuncio pegado en el tablero comunitario. Estaba entre un cartel de un gato perdido y otro donde vendían un motor para lancha. Decía: curso de certificación en QuickBooks. 12 semanas. Martes y jueves por la noche. Costo: $400. Ese mes yo solo tenía $460. Me quedé mirando el anuncio. Mientras la ropa daba vueltas dentro de la lavadora hice las cuentas 1, 2, 3 veces. Como si el resultado pudiera cambiar. En mi cabeza volvió a escucharse la voz de mi mamá. No tienes un plan. Asterisco, no tienes esa chispa. Asterisco a las piedras no se les echa agua. Asterisco. Aún así arranqué el papelito con el número de teléfono. No. Mejor dicho. Me llevé todo el volante. Si iba a apostar mis últimos $400 por alguien, prefería hacerlo por la única persona que jamás me había abandonado. Yo. Hay personas cuyo valor se demuestra con grandes discursos. El mío fue un cheque personal por $400, escrito sobre una lavadora, con una mano que apenas temblaba. La primera noche del curso, la instructora revisó los ejemplos de contabilidad que yo había llevado. Los hojeó unos minutos y luego me preguntó: ¿dónde aprendiste a hacer todo esto? Le respondí: en la oficina que mi mamá tenía detrás de la ferretería. Ella soltó una carcajada. Pensó que estaba bromeando. Pero no era un chiste. Esa había sido la educación más cara de toda mi vida. Y todavía ni siquiera me había llegado la cuenta. 14 meses después de irme de casa, mi tía Lorraine me envió un enlace lleno de signos de admiración. Era una nota del periódico local de Arlo. El encabezado decía que una conocida familia de la ciudad acababa de iniciar la construcción de un exclusivo salón para bodas valuado en más de $1 millón. Abrí la noticia. Ahí estaba Madison. Traía puesto un casco blanco completamente limpio, de esos que nunca han tocado el polvo. Sostenía una pala dorada para la ceremonia de inauguración. Mi papá aparecía hasta un lado de la foto. Tenía la mirada clavada en la tierra donde acababan de apostar todo su patrimonio. Y, por supuesto, mi mamá ocupaba el centro de la imagen. El periódico incluso citó una frase suya. Nuestra familia invierte en los ganadores. El reportero le preguntó si era cierto que habían apostado toda la herencia familiar por ese proyecto. Mi mamá sonrió con esa sonrisa perfecta que siempre ponía frente a las cámaras. Y respondió: a todo lo que tenemos lo invertimos donde las cosas pueden crecer. Yo estaba sola en mi cuarto rentado. La pantalla del celular iluminaba la habitación. Y, por un instante, sentí el impulso de siempre. Llamarla. Advertirle. Volver a sacar las cuentas. Explicarle que los números no daban. Intentar ser útil una vez más. Intentar que, por fin, me vieran. Pero me detuve. Observé ese impulso como si fuera un experimento. Y ese día hice el cálculo más sano de toda mi vida. Bloqueé el número de mi mamá. Después bloqueé el de Madison. Mi papá ni siquiera tenía celular, así que el silencio también lo alcanzó a él. Solo dejé a mi tía Lorraine. Eso sí. La puse en silencio. Toda familia necesita una persona que siga contando los chismes. Y nadie era mejor que ella para eso. Apagué el teléfono. Me acerqué a la ventana. Escuché como un barco camaronero salía lentamente del puerto mientras todavía era de noche.
En ese momento entendí algo. La paz no se siente como una victoria. Se siente como una casa cuando todos los invitados ya se fueron. Silenciosa. Un poco vacía. Quizá demasiado grande. Pero, por primera vez. Completamente tuya. Pasarían 4 años antes de volver a escuchar la voz de mi mamá. ¿Y cuando finalmente volvió a llamarme? Estaba llorando. Parecía que tenía el corazón destrozado. Pero, aún así, no era para pedirme perdón. Aprobé la certificación en marzo. Esa misma semana abrí mi propio negocio. Bueno, si se le puede llamar oficina a un imán pegado en la puerta de un Honda. Le puse un nombre que me hacía sentir orgullosa. Tidewater Ledger Company. Mi primer cliente fue Gus Tremont. Era el dueño de la marina al final de Water Street. Tenía 68 años. Los brazos parecían postes de muelle. Era de esos hombres capaces de reparar el motor de una lancha usando una cuchara. Su sistema de archivo era una caja de zapatos de la marca New Balance. Encima, escrito con plumón negro, solo decía: *impuestos. La puso sobre el escritorio. La vació frente a mí. Y dijo: y el gobierno asegura que les debo $11,000. Yo digo que están locos. Arréglalo. Me tomó 9 días revisar todo. Debajo de recibos manchados de diésel. Y de un viejo sándwich del que prefiero no hablar. Encontré 3 años completos de créditos fiscales que nunca había reclamado. También descubrí depreciaciones que nadie había registrado. Y una multa que solo existía porque su antiguo contador entregó los documentos fuera de tiempo. Cuando terminé de corregir todo, Gus ya no debía un solo peso. Al contrario. El gobierno tenía que devolverle $9,000. Se quedó viendo los documentos durante varios minutos. Después tomó la factura que yo le había preparado. La había cobrado muy barata porque me daba un poco de miedo. Le echó un vistazo y dijo la frase que terminó construyendo mi negocio. Esta cantidad está mal. Cobras demasiado poco. Corrígela. Porque, si no, voy a decirle a todo el mundo que eres barata y no que eres buena. Me pagó el doble de lo que yo había pedido. Y de todos modos les contó a todos en el muelle. En menos de un mes ya llevaba la contabilidad de la tienda de carnadas, la fábrica de hielo, y 2 capitanes de barcos turísticos. Todos llegaban con cajas de zapatos llenas de recibos. Todos odiaban hacer papeleo. Y todos empezaron a recomendar a la muchacha callada que peleaba contra Hacienda usando una calculadora. La primera noche que deposité dinero ganado por mi propio trabajo. Dinero que nadie más podía tocar. Me quedé sentada dentro del coche. Con el motor apagado. Y empecé a reír. Reí hasta que me dolieron las costillas. ¿Qué no tenía chispa? Claro, mamá. Ninguna. Al terminar mi primer año ya tenía 9 clientes. Y una oficina. Que seguía siendo, técnicamente, mi Honda. Ahí hacía las nóminas. Me reunía con los clientes en una cafetería. Y guardaba todos los documentos en cajas de plástico resistentes al agua. Porque vivir cerca del mar te enseña muy rápido lo que la humedad puede hacerle al papel. Mientras tanto, las noticias de Arlo seguían llegando gracias a mi prima Jenny, la hija de mi tía Lorraine. Jenny mandaba mensajes como si fuera un canal de noticias de última hora. Su esposo, Dick, trabajaba instalando tabla roca. Y había participado en la construcción de de Magnolia House. Gracias a eso, Jenny sabía todo lo que pasaba detrás de las cámaras. Un día me escribió: Madison acaba de despedir al segundo contratista. Dice que ninguno entiende su visión. Al rato llegó otro mensaje. Su famosa visión ahora incluye mármol italiano, para un granero en Arlo. Y unos minutos después otro. No vas a creer esto. Trajeron a un diseñador de iluminación desde Nashville para decorar el viejo gallinero. Ahora dice que será la suite para las novias, pero sigue siendo el gallinero.
Leía esos mensajes mientras esperaba mi comida en un restaurante de mariscos. Y sentía dos cosas al mismo tiempo. La primera era preocupación profesional. Era la sensación de ver un camión avanzando directo hacia un puente que ya se cayó. Yo conocía los números. Sabía cuánto dinero habían obtenido por vender la tierra de mi abuela. Y también sabía a qué velocidad estaban quemando ese dinero. Las cuentas nunca mienten. La segunda emoción era más pequeña. Más fea. Más humana. Y me dolía justo debajo de las costillas. Ellos habían elegido todo eso. Antes que a mí. Prefirieron poner mármol italiano en un gallinero. Nunca respondí la mayoría de los mensajes de Jenny. Pero tampoco le pedí que dejara de enviarlos. Saca tus propias conclusiones sobre eso. En diciembre me mandó una foto del nuevo letrero del salón. Letras doradas sobre un fondo blanco. Debajo escribió: ni te imaginas cuánto pagan cada mes del préstamo. No le pregunté. Hay cifras que es mejor no conocer. Durante mi segundo año alquilé mi primera oficina de verdad. Era un pequeño cuarto encima de la tienda de carnadas de Uto. El aire acondicionado hacía más ruido que frío. Y desde la ventana podía verse toda la flota de barcos camaroneros. Era la peor oficina del mundo. El día que me mudé llegó mi correspondencia reenviada desde el antiguo domicilio. Entre un catálogo de pesca y el recibo de la luz encontré un sobre que hizo que se me helaran las manos. Era un formulario fiscal *K1 de Stone Family Holdings LLC. Correspondía al año que acababa de terminar. Ahí aparecía claramente mi nombre. Mira Stone. Participación del 20%. Como siempre, las distribuciones eran de $0. Nunca recibía un solo centavo. Pero mi nombre seguía apareciendo en las declaraciones fiscales de la empresa. Como si todavía fuera socia. Como si nunca me hubiera ido. Y. Entonces entendí algo. A una persona no se le olvida en el asiento trasero de un coche durante 2 años. Si seguían manteniendo mi nombre dentro de esa empresa, era porque todavía pensaban usarlo para algo. Me senté en el escritorio de mi nueva oficina y escribí una segunda carta certificada. Esta vez fui mucho más fría. Más directa. Había aprendido algunas frases legales en un libro de la biblioteca. La carta decía algo muy sencillo. Solicitud formal para dar de baja mi participación como socia. También pedía que me respondieran por escrito en un plazo máximo de 30 días. La envié a nombre de mi mamá, porque ella aparecía como representante legal de la empresa. 11 días después, el sobre regresó a mis manos. Tenía un enorme sello rojo. Rechazado. No decía no reclamado. No decía dirección incorrecta. Decía rechazado. Eso significaba que mi mamá había ido a la oficina de correos, había visto mi nombre escrito en el sobre y, delante del empleado, había dicho: o no lo acepto. Quiero que pienses un momento en eso. Esa misma mujer le había contado a todo el pueblo que yo había abandonado a mi familia. Según Jenny, hasta había llorado en la iglesia diciendo lo mucho que la había lastimado. Pero cuando mi nombre llegó hasta su puerta pidiendo únicamente que me dejara salir de la empresa, lo empujó de regreso como si fuera un cheque sin fondos. ¿Recuerdas lo que te dije? Ellos nunca pensaban dejarme ir. Guardé ese sobre junto al comprobante verde que había recibido meses antes. Los acomodé cuidadosamente dentro de la misma carpeta. Cada vez tenía más documentos. Y, aunque me dolía admitirlo, también estaba cada vez más preparada. Aquella primavera conseguí el cliente que cambió por completo mi negocio. Era Harbor Group. 4 restaurantes pertenecientes a una sola dueña. Una mujer llamada Rosa de Luca. Entre los restaurantes, un camión de comida y el servicio de banquetes, había 12 contabilidades diferentes. Todo estaba hecho un desastre. Su antiguo despacho de contadores, en Tallahassee, cobraba muchísimo dinero. Pero casi nunca respondía llamadas. Rosa me entrevistó en una mesa al fondo de uno de sus restaurantes.
Traía a un niño pequeño cargando en la cadera. Después de escucharme unos minutos me preguntó: ¿y por qué debería confiar en alguien que trabaja arriba de una tienda de carnadas? Sonreí. Porque yo sí contesto el teléfono. Y porque voy a encontrar el dinero que tu antiguo contador dejó perder por flojera. Lo encontré. Me tomó 6 semanas. Habían clasificado mal un contrato de arrendamiento de equipo. Además encontré 2 años completos de errores en los créditos fiscales relacionados con las propinas. Solo esas correcciones valían mucho más que todo lo que yo le iba a cobrar durante un año. Rosa nunca me dio las gracias. Hizo algo mucho mejor. Llamó a 3 amigos empresarios. Para ese momento ya había aprendido la lección que Gus me enseñó desde el principio. Y es una lección que siempre comparto con cualquier mujer que empieza de nuevo después de los 30. Asterisco cobra como si pensara seguir aquí dentro de 10 años. La primera vez que le di un presupuesto a Rosa hasta a mí se me hizo un nudo en la garganta. Pensé que iba a decir que era demasiado caro. Ni siquiera parpadeó. Con el tiempo descubrí algo curioso. Nadie parpadea. La única persona que alguna vez creyó que mi trabajo no valía nada fue mi propia familia. Y eso fue porque me tuvieron trabajando gratis durante 7 años. Ya no creo que haya sido casualidad. Para junio ya tenía lista de espera. Y por primera vez en mi vida hice algo que antes me parecía imposible. Rechacé trabajo. Lo hice con educación. Recomendando a otros colegas. Como lo hace cualquier negocio que respeta su propio tiempo. La noche en que rechacé a mi primer cliente, Jenny volvió a escribirme. Esta vez me mandó una captura de pantalla de la página oficial de Asterisco de Magnolia House. La fotografía era hermosa. El atardecer. Luces colgantes. Madison vestida completamente de blanco. Con los brazos abiertos bajo las enormes vigas de madera. El texto decía: temporada completamente reservada. Debajo, Jen escribió una sola frase. Hasta hoy sigue siendo uno de los mejores análisis financieros que he leído. Reservado no significa pagado. Ese verano una revista regional publicó un reportaje de 6 páginas. El título era El milagro de Magnolia. Contaba cómo una familia de Georgia había apostado todo para cumplir un sueño. Lo leí de pie frente a mi apartado postal. Las fotografías eran realmente bonitas. Hay que reconocer algo. Mi hermana siempre ha tenido buen gusto para decorar. El lugar lucía espectacular. El enorme porche. La barra hecha con madera recuperada. Mi mamá, usando un sombrero de paja, sonriendo feliz. El pie de foto decía: la matriarca y la principal creyente del proyecto. Según la revista, las reservaciones iban de maravilla. Y la familia ya soñaba con seguir creciendo. Pero había algo que el artículo no decía. Ni una sola cifra. Y yo leo los reportajes financieros igual que otras personas leen el horóscopo. Siempre me fijo más en lo que falta que en lo que aparece. 2 días después, Jenny me envió los números que la revista había omitido. A su manera. Mandó una foto de su esposo de ex sentado en la mesa de la cocina sosteniendo una factura. Parecía una fotografía policial. El mensaje decía: le deben 90 días de pago por el tablarroca del segundo edificio. Ya llamó 4 veces. Le ofrecieron un plan de pagos para liquidarle $11,000. Y luego añadió otra noticia. También pospusieron la gala de otoño por culpa del clima. Hice una pausa. Después llegó el siguiente mensaje. Solo que aquí no ha llovido en 3 semanas. Guardé el celular. Miré los barcos desde mi oficina. Y, como siempre, hice en silencio las cuentas que nadie me había pedido. Reservaciones muy altas. Proveedores sin cobrar. Una gala para recaudar dinero. Todo eso en un negocio que había comenzado con $1 millón. Un negocio que, en teoría, ni siquiera debería necesitar organizar eventos para conseguir efectivo. Detrás de todas esas luces bonitas, algo ya estaba empezando a podrirse. Me gustaría decir que sentí lástima.
pero no sería verdad. Lo que sentí fue algo mucho más extraño. Era como volver a ver mi infancia. Solo que ahora todo ocurría a una escala mucho mayor. Las apariencias seguían siendo perfectas. Y quienes hacían el trabajo seguían esperando su dinero. Mi familia siempre había funcionado así. Lo único que cambió fue el tamaño de las facturas. Y la puerta de la casa donde terminarían llegando. En octubre mi celular vibró. Era un mensaje grupal. Aparecíamos más de 200 personas. Clientes. Conocidos. Vecinos. La farmacia. El pastor de la iglesia. Y, sorprendentemente, también yo. Hacía 3 años que mi mamá no me hablaba. Pero seguía teniendo mi número. El mensaje decía: estás cordialmente invitado a una noche bajo las magnolias. Gran gala para celebrar nuestro exitoso primer año. $500 por persona. Mesas para 8 disponibles. Habrá descuento especial para la familia. Lo leí 4 veces. El descaro tenía demasiadas capas. Había rechazado personalmente mis cartas certificadas. Le dijo a todo el pueblo que yo era una hija desagradecida. Pero seguía conservando mi número porque, para Carolstown, cualquier contacto era un recurso que podía servir algún día. Y hasta ofrecía descuento familiar. Supongo que $500 menos el precio de haber sido la que solo ocupaba espacio. Escribí muchas respuestas. Las borré todas. Cada una parecía el alegato final de un juicio. Al final envié una sola palabra. Asterisco no. Nada más. Sin explicaciones. Sin dramatismo. La misma mujer que antes escribía 3 párrafos pidiendo perdón por faltar a una comida familiar. Ahora solo respondió con 2 letras. Menos de 1 hora después me llamó Jenny. No podía dejar de reír. Ella también había recibido la invitación. Pero enseguida cambió el tono de voz. Cuando Jenny hablaba así era porque venían noticias importantes. ¿Sabes para qué es realmente esa gala? Para juntar dinero. Las empresas hacen eso cuando los bancos ya no quieren prestarles más. Hubo unos segundos de silencio. Luego dijo: está peor de lo que imaginas. Ya pidieron un segundo préstamo. Uno muy grande. Y, mira. El proveedor del banquete escuchó que tu mamá tuvo que prometerle muchas cosas al banco para conseguirlo. En ese momento yo todavía no lo sabía. Pero una de las cosas que mi mamá había prometido era a mí. Antes de contarte exactamente qué fue lo que ofreció mi mamá como garantía ante el banco, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez tu propia familia te hizo sentir que tenías que pagar por un lugar en su mesa? Cuéntamelo en los comentarios. Siempre los leo todos. Y antes de seguir con la historia, tómate un segundo para suscribirte. Porque más adelante aparecerá un sobre que cambiará por completo el valor de todo lo que construí. Y créeme, no vas a querer perderte el momento en que lo habrán. En septiembre, el huracán asterisco Odette tocó tierra a unos 60 kilómetros al este de nosotros. En la costa del Golfo eso se considera un casi nos pega. Pero ese casi fue suficiente para que casi 1 metro de agua de la bahía inundara mi oficina. La alerta llegó al mediodía. Y supe exactamente qué era lo primero que debía salvar. Los documentos de mis clientes. Pasé 3 horas bajando cajas por las escaleras de la tienda de carnadas. Para entonces ya había cambiado mi viejo Honda por una camioneta. La compré con las ganancias de mi negocio. Y créeme, me sentía muy orgullosa de eso. Llené la camioneta hasta el techo con expedientes y documentos. Luego manejé hasta una bodega ubicada en una zona alta mientras el cielo empezaba a ponerse oscuro, con ese color morado que anuncia problemas. Mis propios muebles se quedaron en la oficina. Si el agua se los llevaba, ni modo. Un escritorio puede comprarse otra vez. Pero 4 años de registros de combustible de un pescador. Eso no tiene reemplazo. Después del huracán, Cedar Point hizo lo que siempre hacen los pueblos pequeños junto al mar. Al amanecer ya se escuchaban motosierras limpiando calles.
Y para el mediodía ya había vecinos llevando comida caliente de casa en casa. Yo encontré mi propia forma de ayudar. Las solicitudes de apoyo del gobierno y los reclamos de los seguros eran puro papeleo. Y, si había algo que yo entendía mejor que nadie, era precisamente eso. Puse una mesa plegable afuera de la iglesia bautista. Colgué un letrero hecho a mano que decía: ayuda gratuita para llenar solicitudes por daños del huracán. Durante 2 semanas completas ayudé a pescadores, dueños de moteles y comerciantes a llenar formularios. Hasta ayudé a un techador llamado Cecil, que solo tenía un brazo. Cuando terminamos su trámite me abrazó con tanta fuerza que casi me tronó la espalda. Nunca hice todo eso pensando en conseguir clientes. De verdad necesito que me creas. Porque lo que pasó después me dio hasta pena durante mucho tiempo. Cuando el agua finalmente bajó, 15 personas nuevas subieron las escaleras de mi oficina. Algunas todavía olían a cloro por la limpieza de sus casas. Todas me dijeron prácticamente lo mismo. Nos ayudaste cuando era gratis. Ahora confiamos en ti para pagarte. Mi mamá siempre me enseñó que el cariño era una inversión. Que primero había que pensar en lo que uno iba a recibir a cambio. Cedar Point me enseñó exactamente lo contrario. Primero das. Sin esperar nada. Y, de alguna manera, la vida termina acomodando las cuentas. Hubo otra consecuencia del huracán. Y en ese momento todavía no imaginaba lo importante que sería. Al final de Asterisco Gullwyn Lane había una casa muy antigua. La casa de los Kessler. Estaba construida sobre la primera duna frente al mar. Miraba directamente hacia el golfo. Era una casa de 2 pisos revestida de madera gris. La habían construido en 1961. Su dueño original había sido un capitán de barco. Y se notaba. La estructura estaba hecha con la misma fuerza con la que se construyen los barcos. Durante 2 años pasé caminando frente a esa casa todas las tardes. Siempre la saludaba con la mirada. Como si algún día fuera a ser mía. El huracán le arrancó la terraza. Reventó las ventanas que daban al mar. Y destruyó casi toda la instalación eléctrica. Los herederos, que vivían fuera del estado y llevaban años abandonándola, decidieron venderla de una vez por todas. Ese invierno apareció en la lista de propiedades que el condado iba a subastar. Se vendía tal como estaba. Solo de contado. Sin garantías. Encontré el anuncio un martes por la noche. Me quedé mirando la pantalla de la computadora como si estuviera viendo una fogata. Hice cuentas. Tenía ahorrado $73,000. Peso por peso. Después de 3 años de comer barato. De no tomar vacaciones. Y de ahorrar absolutamente todo lo posible. Los inversionistas solo verían un terreno frente al mar con una casa para demoler. Yo veía algo completamente distinto. Una estructura todavía fuerte. Un estudio del terreno que confirmaba que la duna seguía estable. Y una lista de reparaciones perfectamente calculada. Cableado nuevo. Techo nuevo. Ventanas nuevas. 18 meses de trabajo durante fines de semana que, técnicamente, ni siquiera tenía libres. A la mañana siguiente llamé a Gus. Sabía que él entendería mejor que nadie el estado de la construcción. Ese fin de semana recorrimos la casa juntos. Le dio una patada a uno de los pilotes como si estuviera revisando un caballo antes de comprarlo. Se metió debajo del piso. Observó las vigas durante un buen rato. Al final dijo: y esta casa la construyó un capitán de verdad. Ya no hacen madera como esta. Y ni siquiera el huracán pudo acabar con ella. Cómprala, mira. Le respondí que, siendo realistas, quizá era más inteligente comprar un dúplex dentro del pueblo. Me miró como si hubiera dicho una tontería enorme. Y llevas 2 años saludando esta casa cada vez que pasas por aquí. Si te he visto. Ve por tu pedazo de tierra. La subasta fue el tercer jueves de enero. Se hizo en las escaleras del juzgado del condado. Suena elegante. Pero en realidad solo hacía muchísimo frío. Éramos 11 personas.
Todos respirábamos formando pequeñas nubes de vapor. Un funcionario iba leyendo las descripciones legales de cada propiedad. Cuando llegó el turno de la casa de los Kessler, todo quedó en silencio. Al final solo quedamos 2 personas haciendo ofertas. Yo. Y un inversionista de Golf Fest. Él casi ni hablaba. Solo levantaba la barbilla para aumentar la oferta. 48,000. 52. 55. Después ofreció 59. Con esa seguridad que da gastar dinero ajeno. Entonces escuché mi propia voz. Tranquila. Firme. La misma voz con la que durante años había contado dinero detrás de una caja registradora. 61,500. El hombre revisó su celular. Seguramente estaba calculando cuánto podía ganar. Después negó con la cabeza. Y dejó de ofrecer. El juez levantó el martillo. Sí. Un martillo de verdad. En Cedar Point esas cosas todavía se hacen a la antigua. Golpeó una sola vez. Y así fue como una casa destruida frente al mar terminó siendo mía. La misma mujer que 3 años antes había llegado al pueblo con 11 cajas y un bolígrafo que apenas escribía. Ahora acababa de comprar una casa. Las manos me temblaban tanto al firmar los documentos que el funcionario hizo como si no se hubiera dado cuenta. Esa misma tarde fui hasta Guilloin Lane. Llevaba la vieja llave de latón que el condado había recibido de los herederos. Intenté abrir la puerta. No giró. 60 años respirando aire salado habían dejado la cerradura completamente pegada. La llave simplemente se atoró. Así que hice lo único que podía hacer. Arrastré una caja de madera hasta una ventana lateral. Quité el tablón que la cubría. Y entré por ahí. Por la ventana de mi propia casa. Y, curiosamente, esa fue la puerta más fácil que mi familia me permitió cruzar en toda mi vida. Me senté en el piso. Entre olor a sal, madera vieja y polvo. Los últimos rayos del atardecer entraban por las ventanas rotas. Apreté aquella vieja llave de latón dentro de mi mano hasta que empezó a sentirse tibia. Quiero que recuerdes esa casa. Y también esa llave. Porque todo lo que mi familia hará a partir de ese momento será por culpa de lo que esa casa terminó representando. Y por todo lo que demostraba. La remodelación avanzó gracias a los fines de semana. Y a mi terquedad. Aprendí a reforzar vigas viendo videos por internet. Un carpintero retirado llamado Halis me enseñó muchos trucos. Nunca quiso cobrarme dinero. Aceptaba sándwiches de pescado como pago. La instalación eléctrica sí la contraté con profesionales. Hay cosas con las que no vale la pena jugar. El agua. Y la electricidad. Mes tras mes la casa volvió a la vida. Primero el techo. Luego las ventanas. Después un porche donde ya se podía caminar con tranquilidad. Mientras tanto, mi empresa siguió creciendo. Llegó un momento en que una sola persona ya no podía hacer todo. Así que contraté a mi primera empleada. Se llamaba Dani Mars. Tenía 19 años. Estudiaba en el colegio comunitario. Hablaba mucho mejor con las hojas de cálculo que con la gente. Y cada vez que alguien la felicitaba se encogía de inmediato. Con eso entendí muchas cosas sobre la familia en la que había crecido, aunque nunca me contara nada. Durante su primera semana encontró un pago duplicado a un proveedor. Era un error que yo no había visto. La felicité con detalles. Volvió a encogerse. Y seguía haciéndolo cada vez que hacía un buen trabajo. Como una terapia. Porque los ciclos familiares no se rompen de golpe. Se rompen poco a poco. Con pequeños actos repetidos todos los días. Mientras tanto, descubrí que comprar una casa en una subasta del condado también trae bastante trabajo legal. Había que limpiar el título de propiedad. Mi abogado comenzó a revisar absolutamente todo. Gravámenes. Demandas. Empresas. Registros. Toda esa parte aburrida del papeleo legal que casi nadie entiende, pero que puede cambiarte la vida. Firmé la autorización sin pensarlo 2 veces.
Mi historial crediticio estaba protegido. Todas mis cuentas estaban en orden. Durante 5 años había guardado documentos, comprobantes y pruebas de absolutamente todo. En papel, yo era probablemente la mujer más aburrida de toda Florida. Y, la verdad, eso me hacía sentir muy orgullosa. La encargada de revisar el título de propiedad me dijo que el reporte estaría listo en 2 semanas. Pero solo tardó 9 días. Un jueves, a las 4 de la tarde, me llamó a la oficina. Desde que contestó noté ese tono de voz que usan las personas que trabajan con documentos cuando intentan sonar tranquilas, aunque saben perfectamente que algo no está bien. Señorita Stone, tengo una pregunta rápida. ¿Sabía usted que todavía aparece como socia activa de una empresa en Georgia? Suspiré. Le respondí que sí. Y empecé a contarle la historia de la empresa familiar que se negaba a sacarme oficialmente. Pero me interrumpió con mucha educación. Y dijo una frase que cambió por completo ese año de mi vida. El problema no es que siga siendo socia. El problema es que la empresa sigue teniendo actividad. Explicó que Stone Family Holdings tenía registrados varios préstamos comerciales. Préstamos recientes. Cuando una empresa pide dinero al banco y ofrece bienes como garantía, eso queda registrado públicamente. Era la prueba de que estaban endeudándose. Y ahí apareció el verdadero problema. Mi nombre seguía formando parte de esa empresa. Una empresa que estaba pidiendo préstamos. Una empresa que seguía comprometiendo bienes ante el banco. Y yo no había firmado absolutamente nada. Ni me habían informado. Ni siquiera sabía que todo eso estaba pasando. La empleada comenzó a leerme las fechas de esos registros. El primero coincidía con la época en que colocaron la primera piedra de asterisco de Magnolia House. Los más recientes tenían apenas unos meses. No hacía falta ser adivina. El proyecto de mi hermana se estaba financiando con dinero prestado. Y esos préstamos seguían relacionados con una empresa donde todavía aparecía mi nombre. De pronto sentí una calma absoluta. Las personas que me conocen saben que, cuando me quedo demasiado tranquila, es porque algo muy serio está pasando dentro de mí. Le agradecí la información. Colgué. Y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Un pelícano intentaba aterrizar sobre un poste en el agua y falló varias veces. Mientras lo veía recordé a mi mamá rechazando mis cartas certificadas en la oficina de correos. 2 veces le pedí salir legalmente de la empresa. 2 veces me ignoró. Hasta ese momento había pensado que era orgullo. O flojera. O simplemente esa costumbre que tenía mi familia de nunca reconocer un error. Pero frente a esa ventana hice una cuenta mucho más fría. Nadie mantiene el nombre de otra persona dentro de una empresa solo por rencor. El rencor sale gratis. Y mi mamá nunca conservaba algo si no le producía algún beneficio. Si seguía usando mi nombre, era porque todavía valía algo. Solo que yo aún no sabía exactamente para quién. 8 días después terminé oficialmente la compra de mi casa. Y antes de contratar a un plomero, contraté a una abogada. Se llamaba Patricia Vance. Su despacho funcionaba dentro de una antigua casa adaptada como oficina. Tenía un camino de conchas marinas hasta la entrada. Y una asistente llamada Benice. Era de esas mujeres que mantenían todo funcionando a la perfección. Patricia tenía 61 años. Le encantaba leer contratos empresariales. Y cobraba sus honorarios con la misma frecuencia con la que pedía disculpas. O sea, casi nunca. Puse sobre su escritorio toda mi carpeta. Los comprobantes de correo certificado. El sobre rechazado. Los formularios fiscales. Y las notas donde aparecían registrados los nuevos préstamos. Leyó en silencio durante casi 20 minutos. Yo aproveché para mirar los diplomas colgados en la pared. Y un enorme pez disecado que tenía como decoración. Al terminar levantó la vista. El problema está en el contrato de la empresa. Me explicó que, para que un socio pudiera salir oficialmente, necesitaba la aprobación de quienes controlaban más del 51% de la empresa. Mis papás tenían el 80%.
Yo solo el 20. Y, según ella, poco más que un buzón para recibir correspondencia. ¿Entonces qué puedo hacer?, pregunté. Patricia respondió sin dudar. Hoy mismo enviaremos una tercera carta. Esta vez llevará mi membrete y citará las leyes correspondientes. Será mucho más difícil ignorarla. También dejaremos por escrito que usted no acepta ninguna responsabilidad sobre las deudas, préstamos u obligaciones de esa empresa. Después. Esperaremos. La miré sorprendida. ¿De esperar qué? Sonrió apenas. Que cometan un error. La gente que ignora 2 cartas siempre termina equivocándose. Sacó una libreta amarilla. La puso frente a mí. Y me pidió que escribiera toda la historia. Cada fecha. Cada solicitud. Cada documento. Cada vez que intenté salir de esa empresa. Y cada vez que me lo impidieron. Cuando terminé de escribir, leyó todo con calma. Después señaló uno de los comprobantes del correo. Guardó este recibo durante años. ¿Por qué? La respuesta salió sola. Porque no sé vivir de otra manera. Toda mi vida aprendí que guardar pruebas era la única forma de demostrar que existía. Sobre todo frente a personas que hacían todo lo posible por no verme. Patricia levantó lentamente la mirada por encima de sus lentes. Había algo en sus ojos que todavía no sabía interpretar. Entonces dijo. Y el papel nunca miente. Las personas sí. Siga guardando cada recibo. Cada comprobante. Cada documento. Porque algún día esos papeles hablarán por usted. Y serán los únicos testigos a los que su familia no podrá convencer de cambiar la historia. La tercera carta salió por correo certificado un viernes. Días después regresó el comprobante de entrega. La firma era exactamente la misma. La letra impecable de mi mamá. Y luego. Nada. Pasaron varios meses sin una sola noticia. Hasta que una madrugada, a la 1 en punto, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté de inmediato. En temporada de huracanes nunca sabes quién puede necesitar ayuda. Era Madison. Habían pasado 4 años desde la última vez que hablamos. Y comenzó diciendo. ¿Te desperté? La verdad ni me importa. Había estado bebiendo. No estaba completamente borracha. Era esa clase de persona que, incluso tomada, escogía cuidadosamente cada palabra. De fondo escuchaba la televisión. Y las campanas de viento que mis papás tenían en el porche. Supe que había vuelto a casa. Al mismo lugar donde, de niñas, nos sentábamos a desgranar chícharos con la abuela. Durante 11 minutos habló casi sin dejarme decir una sola palabra. Y yo la escuché. Con los años aprendí que una persona revela mucho más cuando habla sola que cuando responde preguntas. Me confesó que dirigir un negocio era como ahogarse frente a un público que había pagado por ver el espectáculo. Que todas las personas que antes la felicitaban ahora solo la llamaban para hacer preguntas incómodas. Y entonces sacó el viejo cuchillo que siempre usaba para herir. ¿Sabes cuál es tu problema, Mimi? Nunca esperaron nada de ti. Tú podías no hacer nada. ¡Qué suerte tuviste! Me quedé mirando el ventilador del techo girando lentamente. Y, por primera vez, entendí algo. Aquel cheque de $1 millón tampoco había sido un regalo para ella. También había sido una condena. Solo que una condena distinta. Una que tenía espectadores. Después su voz cambió. Se volvió muy bajita. Muy cansada. Y dijo una frase que, en el fondo, siempre había sabido que llevaba guardada. Ese lugar debía ser mío. Siempre debió ser mío. Le pregunté con calma. ¿Qué era exactamente lo que debía ser tuyo? Hubo un largo silencio. Como si esa simple pregunta hubiera logrado despertarla un poco. Y, por primera vez en toda la llamada, Madison ya no supo qué responder. No terminó la frase. Simplemente se quedó callada. Como si alguien le hubiera quitado el teléfono de la mano. La llamada se cortó.
Esa noche ya no pude dormir. Me quedé despierta hasta que empezaron a escucharse las gaviotas al amanecer. Solo podía pensar en una pregunta. ¿A quién le debía todo eso? Asterisco de Magnolia House no llegó ni a cumplir 3 años. Murió como mueren muchos negocios. Primero poco a poco. Y luego, de golpe, en una sola mañana. Antes de las 8, Jenny ya me había mandado una foto. La entrada del lugar estaba cerrada con cadenas y cinchos de plástico. El elegante portón de hierro que Madison había mandado hacer con un diseñador de Savannah ahora tenía pegado un enorme aviso del condado. Letras negras. Imposibles de ignorar. Asterisco impuestos vencidos. Venta por embargo en proceso. Al fondo todavía se veía el porche blanco. Las luces colgantes seguían ahí, pero estaban caídas, como si la fiesta hubiera envejecido 40 años de un día para otro. Casi el 30% de los negocios fracasan porque se quedan sin dinero. Yo llevaba 2 años viendo cómo ese negocio se desangraba desde más de 300 kilómetros de distancia. Y descubrir que mis cuentas habían sido correctas. No me dio ninguna satisfacción. Eso es algo que nadie le dice al contador de una familia. Tener razón nunca se siente como una victoria. Esa misma semana Madison regresó a vivir con mis papás. Volvió a instalarse en el cuarto que antes era mío. Eso fue lo que me contó Jenny. Porque el antiguo cuarto de Madison ahora servía como almacén de la marca. Había cajas llenas de velas con el logotipo de Magnolia House exactamente donde antes estaba mi cama. Pero aquí viene la parte importante. La que cambia todo lo que pasó después. Ese mismo mes, en Arlo, comenzaron a contar la historia del fracaso. Y yo ni siquiera estaba ahí para defenderme. La versión que empezó a circular era muy sencilla. Pobrecita Madison. Soñó demasiado en grande. Luego vinieron las tormentas. La economía se puso difícil. Y mientras tanto, su hermana, que vive muy cómoda en Florida, ni siquiera quiso ayudar a su propia familia. Jen escuchó esos comentarios en un baby shower. Mi tía Lorraine los oyó después de misa. Y, para ser justa, sí trató de defenderme. Mi mamá nunca decía esas cosas directamente. Ella solo inclinaba un poco la cabeza. Y dejaba que el pueblo completara la historia. Era experta en insinuar sin decir nada. Un mes después, una clienta mía que tenía familiares en Arlo canceló su contrato conmigo. Nunca explicó la razón. Y ese mismo lunes llegó un sobre del banco. Me estaba esperando en la oficina, entre un catálogo de suministros y una tarjeta de agradecimiento que me había mandado Cecil, el techador. El remitente decía: Asterisco First Harvest Bank. Arlo, Georgia. Era correo certificado. No pude evitar soltar una risa amarga. Al parecer, ellos ya habían aprendido mi idioma. Abrí el sobre. Solo había una hoja. Y en la parte superior aparecía uno de los encabezados más fríos que existen. Asterisco aviso al garante. Asunto. Asterisco Stone Family Holdings LLC. Préstamo comercial. Monto original. Asterisco $380,000. Estado. Asterisco 90 días de atraso. Entonces vi mi nombre. Justo al inicio de la carta. Como un anzuelo clavándose en la boca. Asterisco estimada señora Stone asterisco asterisco. Asterisco como garante de la obligación antes mencionada. Leí la carta de pie. Después la volví a leer sentada. Luego la puse sobre el escritorio. Apoyé las 2 manos junto al papel porque empezaban a temblarme. Y durante el horario de trabajo nunca me permitía perder el control. $380,000. Más de lo que había costado mi casa. Más de lo que mi empresa había ganado en sus mejores años. Y, según esa carta, ahora yo debía responder por un préstamo que jamás había visto. De una empresa de la que llevaba años intentando salir oficialmente. 3 solicitudes. 3 cartas certificadas. 3 comprobantes perfectamente guardados. Danny me encontró así unos 20 minutos después. Me preguntó si estaba bien.
Lo hizo con esa voz que tienen las personas que crecieron sabiendo reconocer cuando algo malo está a punto de pasar dentro de una casa. Le pedí que llamara de inmediato a Patricia. Mientras el ruido dentro de mi cabeza seguía creciendo, la parte profesional de mi cerebro. La misma que mi mamá había entrenado durante tantos años. Ya había encontrado la palabra más importante de toda la carta. Asterisco garante. Ser socio de una empresa de responsabilidad limitada no significa responder automáticamente por sus deudas. Justamente para eso existe ese tipo de empresa. Pero un garante es otra cosa. Un garante responde con su propio patrimonio. Y para convertirse en garante, hace falta una firma. Mi firma. Eso solo podía significar una cosa. En algún cajón del asterisco First Harvest Bank, a más de 300 kilómetros de donde yo estaba, existía un documento firmado con mi nombre. Y yo jamás había firmado nada. Patricia leyó la carta 2 veces. Luego guardó silencio. Ese silencio profundo que tienen los buenos abogados cuando entienden que el problema es más grande de lo que parece. Finalmente habló. Hoy mismo vamos a exigir una copia completa del expediente. El contrato del préstamo. La garantía. Las páginas con las firmas. Todo. La solicitud salió esa misma tarde. El banco respondió exactamente como suelen responder los bancos pequeños cuando alguien empieza a hacer preguntas incómodas. Con mucha educación. Y sin entregar ningún documento. Primero dijeron que seguían procesando la solicitud. Después que el departamento legal todavía estaba revisando el caso. Pasó otra semana. Nada. Patricia me explicó que esa demora ya era una respuesta. Cuando un expediente está limpio, los bancos lo muestran de inmediato. Mientras seguíamos esperando, un martes por la noche estaba en mi cocina, todavía en remodelación, cenando galletas saladas junto al fregadero. Entonces sonó mi teléfono. Era un número de Georgia. Pensé que finalmente llamaba el banco. Contesté. Era mi mamá. Habían pasado más de 4 años desde la última vez que escuchaba su voz. Y desde la primera palabra estaba llorando. No eran las lágrimas de concurso que Madison había aprendido de ella. Eran lágrimas mucho más reales. O, al menos, mucho más convincentes. Mira. Mi amor. Ha pasado mucho tiempo. Sé que dijimos muchas cosas. Se dijeron muchas cosas. La forma favorita de hablar de todas las familias que nunca quieren aceptar quién hizo el daño. No mencionó el banco. No habló del préstamo. Ni del documento que llevaba mi nombre. Solo dijo que mi papá ya estaba envejeciendo. Que Madison estaba pasando por momentos muy difíciles. Y después encontró exactamente el lugar donde más me dolía. Solo la persona que te hirió sabe dónde volver a tocar. Hemos sabido de ti. Dicen que tu despacho va muy bien. Que ya tienes una casa frente al mar. Estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Ven a cenar el domingo. Solo la familia. Asterisco orgullosos. 34 años esperando escuchar esa palabra. Y apareció justo cuando mi firma valía más que mi ausencia. Le respondí que lo iba a pensar. Y todavía existe una parte de aquella joven de 29 años dentro de mí. Porque, aunque me avergüence admitirlo, una parte de mi corazón todavía se iluminó. Así que fui. Patricia me dijo que no lo hiciera. Todavía no teníamos los documentos del banco. Entrar a esa casa en medio de todo aquel misterio era como caminar directo hacia una tormenta. Pero fui de todas maneras. 5 años construyendo una vida nueva junto al mar. Y bastó escuchar un simple "estamos orgullosos de ti" para que durante las 3 horas de camino no dejara de verme en el espejo del coche cada vez que me detenía en un semáforo. Cuando llegué, la casa de la calle Cypress parecía mucho más pequeña. Como todas las casas de la infancia. Eso sí. Ya tenían canaletas nuevas. Yo siempre noto esas cosas. Hay mujeres que se fijan en un corte de cabello. Yo noto el mantenimiento de una casa. Al entrar olía exactamente igual que todos los domingos de mi niñez.
carne asada, pan recién horneado. Y ese limpiador con aroma a limón que mi mamá solo usaba cuando esperaba visitas. La puerta de mi antiguo cuarto estaba entreabierta. Desde ahí podía verse que ahora estaba llena de cajas de Madison apiladas hasta el techo. La cena fue, y uso esta palabra con toda precisión, perfecta. Mi mamá preparó todos los platillos que más me gustaban cuando tenía 9 años. Era como si hubiera guardado un archivo secreto con todos mis recuerdos favoritos. Mi papá me abrazó apenas entré. Duró un poco más de lo normal. Después abrió un viejo zapatero lleno de recortes de periódico. Había guardado todas las noticias donde aparecía mi empresa. Las notas del periódico local. La entrevista después del huracán. La fotografía cuando recibí un reconocimiento de la Cámara de Comercio. Todo estaba recortado. Con fecha escrita a lápiz. Perfectamente ordenado. Mi papá nunca fue un hombre de muchas palabras. Él archivaba. Esa era su manera de querer. Y mientras sostenía aquellos recortes entendí que, durante todos esos años de silencio, si había seguido mi vida. Tuve que levantarme para ir al baño. Era el mismo baño donde tantas veces lloré cuando era adolescente. Me mojé la cara con una toalla fría. Porque había aprendido a defenderme del desprecio. Pero nunca aprendí a defenderme del cariño. Desde el pasillo escuchaba la risa de mi mamá. Los platos de porcelana. Las conversaciones. Cuando regresé a la cocina vi una carpeta sobre la barra. Era verde. Nueva. Y tenía impreso el logotipo del asterisco First Harvest Bank. Esperaron hasta que sirvieron el té. Entonces mi mamá volvió a llenar mi taza de café. Se sentó muy derecha. Juntó las manos sobre la mesa. Exactamente igual que cuando dirigía las reuniones del negocio familiar. Queremos hablar del futuro. En ese instante Madison cambió por completo. Parecía una actriz entrando al escenario. Sacó varias hojas protegidas con fundas de plástico. Era un nuevo proyecto. Asterisco Magnolia House, segunda etapa. Nuevo nombre. Eventos exclusivos. Retiros empresariales. Experiencias de lujo. Fue pasando las páginas una por una. Hasta que apareció una hoja donde vi mi nombre escrito con letras elegantes. Debajo de un cargo. Asterisco directora financiera. Sentí que el cerebro se me detenía. Madison sonrió. Y dijo. Tú eres la pieza que nos falta, Mimi. Siempre fuiste la pieza que nos faltaba. Mi mamá tomó mi mano por encima de la mesa. Le temblaban las manos. Y hasta el día de hoy no sé qué parte de aquella noche fue actuación. Y qué parte era el miedo de una mujer que sentía que se estaba hundiendo. Nos equivocamos contigo, me dijo. Pronunció cada palabra con el mismo cuidado con el que sacaba la vajilla fina para las visitas. Tú eres la que siempre tuvo la cabeza bien puesta. Esta es tu oportunidad de volver a ser parte de esta familia, mira. Y ahí estaba. La frase que llevaba esperando escuchar desde que era niña. Quiero ser completamente sincera sobre lo que pasó durante los siguientes 30 segundos. Porque me prometí contar esta historia tal como ocurrió. Caminé hasta la orilla del mar y saqué la postal que mi abuela Ruth me había dejado. Esa mañana la había cambiado de la guantera a la bolsa de mi chamarra. Y no dejen que nadie les diga que los contadores no somos supersticiosos. Volví a leer esas 2 líneas escritas con su letra temblorosa. Asterisco hoy vi una palmera creciendo sobre un muro de piedra. Asterisco crece de todos modos. Asterisco. Ahí, con el sonido de las olas frente a mí, por fin hice la auditoría más importante de mi vida. Durante 5 años había llevado un registro perfecto de todo. La casa. Mi empresa. Las cartas certificadas. Los recibos. Cada documento. Pero entonces me hice una pregunta que nunca antes había querido responder. ¿Para quién estaba guardando todas esas pruebas? Porque una parte de mí seguía esperando algo. Seguía construyendo un expediente. Como si algún día pudiera presentarlo en la cocina de mi mamá,
frente a un jurado imaginario, esperando que por fin dijeran. Asterisco Mira siempre tuvo razón. Asterisco. Al día siguiente ese jurado iba a darme un veredicto. Y por primera vez entendí que tal vez ya no me importaba. Regresé caminando despacio a casa, dejando que esa pregunta me acompañara todo el camino. La mediación se llevó a cabo en Valdosta, un punto a la mitad entre las dos ciudades. Era una oficina de abogados con una sala de juntas helada y decoraciones tan neutrales que parecía imposible que alguien pudiera ofenderse por ellas. Mi familia llegó 4 minutos tarde. Con mi mamá, esos 4 minutos nunca eran un accidente. Siempre eran un mensaje. Madison llevaba un vestido azul marino, de esos que parecen hechos para entrevistas de trabajo. Traía el cabello recogido en un chongo sencillo y una libreta legal que nunca abrió. Mi mamá iba vestida como para ir a misa. Y, aunque parezca increíble, llevaba un recipiente de plástico lleno de cuadritos de limón recién horneados. Lo puso justo en medio de la mesa, como si estuviera plantando una bandera. Dar de comer siempre había sido su primera estrategia para convencer a la gente. Mi papá no fue. Según mi mamá, tenía problemas del corazón. Y la mitad verdadera de esa frase permaneció sentada con nosotros durante toda la reunión. El mediador era un juez retirado llamado Whitfield. Usaba unos lentes colgados con una cadena y tenía la paciencia de alguien que llevaba décadas viendo familias destruirse unas a otras. El abogado de ellos habló primero. Y debo reconocer que sabía contar historias. Presentó a una familia trabajadora que había construido un patrimonio con mucho esfuerzo. Luego habló de una hija ingrata que tomó todo lo que su familia le enseñó, se fue a Florida y prosperó mientras los demás se hundían. Usó la palabra abandono 2 veces. Y repitió tantas veces la expresión valores familiares que terminó perdiendo todo significado. Mi mamá se secó unas lágrimas exactamente cuando debía hacerlo. Madison mantuvo la mirada fija en su libreta, con la mandíbula apretada. Conocía perfectamente esa actuación. La había visto en cada concurso de belleza desde que éramos niñas. Dolor elegante. Tristeza perfectamente controlada. Tercer lugar asegurado. Yo permanecí sentada junto a Patricia. Escuché a mi propia familia contar una historia sobre mí que no era cierta. Y, para mi sorpresa, no sentí rabia. Sentí calma. Una calma profunda. La calma de una mujer que finalmente dejó de intentar convencer al jurado de que merece existir. Patricia hizo un solo clic con su pluma. Debajo de la mesa rozó mi rodilla con la suya. Era su manera de decirme: espera. Todavía no. Nuestro expediente seguía cerrado. La primera oferta llegó a media mañana, disfrazada de generosidad. Retirarían la demanda. Olvidarían todas las reclamaciones. Su abogado habló con las palmas abiertas, como si estuviera ofreciendo paz. Pero Patricia quitó el envoltorio muy rápido. Lo que realmente querían era que yo asumiera discretamente la deuda de asterisco $380,000. Que nadie revisara jamás la garantía falsificada. Que todos firmáramos acuerdos de confidencialidad. Que todos renunciáramos a futuras demandas. Y, según sus propias palabras, todos seguiríamos siendo una familia. La frase quedó suspendida en el aire frío de aquella sala como una etiqueta con precio. El juez Whitfield volteó a vernos. Patricia habló con absoluta tranquilidad. Nos gustaría responder mostrando algunos documentos. Lo dijo con el mismo tono con el que alguien ofrece una taza de café. Después abrió nuestra carpeta. Despacio. Sin prisas. Como alguien que había esperado muchos meses para permitir que los papeles hablaran por sí solos. Primero colocó el acuse de recibo firmado por mi mamá 4 años antes, donde aceptaba oficialmente mi solicitud para salir de la empresa. Después puso sobre la mesa el sobre que el correo había devuelto con el sello de asterisco rechazado. Luego apareció la carta del abogado de ellos. La misma que demostraba que ya estaban preparando la demanda 3 semanas antes de invitarme a aquella supuesta cena de reconciliación. Después vino mi coartada. Mi agenda. Las facturas de Rosa.
Los registros con fecha y hora que demostraban que la noche en que supuestamente firmé la garantía yo estaba trabajando a más de 300 kilómetros de distancia. Y entonces Patricia dejó caer el informe del perito en escritura. Finalmente, sin decir una sola palabra, colocó frente al mediador la copia del libro oficial de la notaría junto con el registro del nombramiento de la notaria. No hizo falta explicar nada. Hay pruebas que necesitan un discurso. Y hay otras que simplemente se dejan sobre la mesa, para que hagan su trabajo. El juez Whitfield empezó a leer. La atmósfera cambió por completo. El abogado de mi familia tomó el registro notarial. Lo leyó una vez. Luego otra. Y su expresión quedó completamente vacía. Era la cara de un hombre que acababa de descubrir que el caso que estaba defendiendo podía convertirse en un problema para él mismo. Madison dejó de fingir que respiraba con calma. Ahora sí estaba nerviosa de verdad. ¿Y mi mamá? Mi mamá observaba al juez con la misma atención con la que durante años la vi contar el dinero de la caja registradora cuando las cuentas no cuadraban. El juez se quitó lentamente los lentes. Luego dijo: quiero hablar por separado con cada una de las partes. Fue la primera vez en toda la mañana que mi mamá habló. Y todavía sostenía aquella libreta legal en blanco entre las manos, como si aún esperara encontrar en una hoja vacía la respuesta que nunca había querido escribir. La miré a los ojos y le dije la verdad más grande que tenía. No, Maddie. Yo podía haber pagado tus deudas, pero eso no significa que pudiera salvarte. No es lo mismo. A ninguna de las dos nos enseñaron nunca la diferencia. Por un segundo vi algo pasar por su rostro. Como si, en otra vida, en otra familia, hubiera podido entender lo que acababa de decirle. Pero entonces mi mamá la llamó desde el otro lado del estacionamiento. Y Madison simplemente se fue. El precio de todo llegó durante el invierno. Y quiero ser completamente sincera con ustedes, porque esta es la parte que las historias de venganza casi nunca cuentan. Mis gastos legales superaron los $52,000. Dinero que jamás recuperé. Simplemente desapareció. En Arlo también me pusieron una nueva etiqueta. Ahora yo era la hija que denunció a su propia madre. 2 clientes más dejaron de trabajar conmigo. No dieron ninguna explicación. Solo se fueron. Mi tía Lorraine siguió llamándome. Pero ahora solo los martes, cuando su esposo se iba a jugar boliche. Yo noté el cambio. Claro que lo noté. Pero no dije nada. Porque cuando alguien te quiere de verdad, aprendes a aceptar ese cariño del tamaño en que puede dártelo. Una tarde gris de enero recibí una llamada de mi papá. Creo que fue la primera vez en toda su vida que me llamó por teléfono. Lo hizo desde la parte de atrás de la ferretería, usando el teléfono fijo, con el ruido del compresor encendido para que nadie pudiera escuchar. Ni siquiera dijo hola. Solo habló. Tu abuela habría hecho exactamente lo mismo que tú, solo que ella lo habría hecho mucho antes. Se quedó unos segundos en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del compresor. Luego dijo: no le vayas a decir a tu mamá que te dije esto. Y colgó. Me quedé mucho tiempo parada en la cocina, sosteniendo el teléfono sin moverme. En marzo apareció un letrero de se vende frente a la casa de la calle Saipres. El banco reestructuró la deuda. Las cuentas que todavía debía Madison a sus proveedores terminaron de liquidarse de la única manera posible. Mis papás dejaron esa casa y se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones, cerca de la iglesia. Me enteré por Jenny. Y me senté a pensar en todo eso. Les prometí contar esta historia con la verdad completa. ¿Sentí tristeza? Sí. Mucha. Pero también sentí un silencio limpio. Como cuando alguien más, por fin, cierra un libro de cuentas que tú ya no tenías fuerzas para seguir cargando. Al final, la máquina terminó devorando a quienes la habían construido. Y nunca me necesitó para hacerlo. Jamás. En abril llegó otro sobre. Venía de la Secretaría de Estado de Georgia. Dentro había un solo documento. *Stone Family Holdings LLC. Actualización de miembros. Mi nombre había sido eliminado oficialmente. Liberada.
Borrada. Fuera de la empresa. 12 años de papeles terminaron resumidos en una sola línea. Lo leí sentada en el porche de mi casa. Y, por primera vez, un documento relacionado con mi familia no pesaba absolutamente nada. 6 meses después, un domingo de octubre, 5 años y 7 meses después de aquella noche del cheque de caja, un sedán gris apareció al final de Guilloin Lane. Yo estaba en el porche con una taza de café y revisando la nómina de mis empleados. Hay mujeres que pintan acuarelas para relajarse. Yo hago cuentas. El coche avanzó muy despacio. Como cuando alguien va leyendo los números de las casas. Se detuvo justo frente a mi portón. Mi mamá iba manejando. Madison iba en el asiento del copiloto. Habían manejado 3 horas. Sin avisar. Sin invitación. Supongo que querían hablar. O quizás solo necesitaban comprobar con sus propios ojos que aquella casa realmente existía. Yo no me moví. El portón permaneció cerrado. Y ese día cumplió perfectamente con su único trabajo. Recordarme que esa propiedad era mía. Observé todo desde detrás de la puerta mosquitera. Después Jenny me confirmó que la historia fue exactamente igual, porque Madison se la contó llorando en la cocina de la tía Lorraine. Mi hermana bajó del coche. Se quedó inmóvil en el camino de arena. Miró la casa. Las paredes de madera gris. El techo firme. Las protecciones contra huracanes que yo misma había instalado. El jardín creciendo entre las piedras. Y entonces pasó algo que jamás imaginé. Mi hermana, la misma mujer que un día sostuvo un cheque de $1 millón mientras toda la familia la aplaudía. Se derrumbó. Ahí mismo. En medio del camino. Y comenzó a gritarle a mi mamá con tanta fuerza que pude escuchar cada palabra por encima del sonido del mar. ¿Por qué ella tiene todo? Todo eso era para mí. Mi mamá no respondió. Se quedó sentada detrás del volante. Las manos firmes sobre él. Mirando fijamente mi casa. Como una contadora revisando un inventario por última vez, y descubriendo que los números ya nunca iban a cuadrar. Entonces entendí algo. Ese grito nunca fue para mí. Ni siquiera me estaban viendo. Todavía no. Madison no estaba peleando conmigo. Estaba peleando contra el sistema que la había convertido en quien era. Y sentada detrás del volante de ese sistema estaba su primera víctima. Mi propia madre. Di un paso hacia atrás. Dejé que el sonido de las olas se llevara el resto. El coche permaneció allí 1 minuto más. Después dio vuelta y desapareció por el camino. Y esa fue la última vez que alguien de mi familia vino a buscarme a mi casa. Después de eso, la vida hizo lo mejor que podía hacer. Se volvió completamente normal. Y descubrí que ese era el premio más grande de todos. Dani fue ascendida a gerente de la oficina cuando tenía apenas 21 años. Lloró al ver su nuevo cargo impreso en sus tarjetas de presentación. Yo fingí no darme cuenta. Era nuestro acuerdo silencioso. Hoy la firma tiene 60 clientes y una lista de espera que cuido como quien protege un jardín. Lo suficientemente grande para vivir bien. Lo suficientemente pequeña para dormir tranquila. Cuando cumplimos 5 años de la empresa, Gus organizó una gran comida de pescado en el muelle. Se subió a una hielera para dar un discurso y le contó a toda la marina que una vez yo había derrotado al gobierno usando solamente una calculadora. Cada año exagera un poco más la historia. Y cada año todos la disfrutan más. Jenny viene todos los veranos con sus hijos. El más pequeño llama a mi casa la playa de la tía. Por las tardes trabajo en el jardín que construí detrás de la casa, justo donde el mapa del condado decía que no podía crecer absolutamente nada. Llevé la tierra yo sola. Costal por costal. Durante 2 veranos completos. La mezclé con composta. Con paciencia. Y con mucha terquedad. Ahora ahí florecen lavanda de mar, girasoles de playa y hasta una planta de jitomates que, según Gus, jamás debió sobrevivir. Se burla de ella todos los días. Y todos los días también le roba un jitomate. Mi abuela habría entendido ese jardín desde el primer momento.
Mi mamá siempre decía que no vale la pena regar las piedras. Después de muchos años llegué a la conclusión de que casi tenía razón. Si se pueden regar las piedras. Solo tienes que llevar tu propia tierra. Algunas noches me siento ahí afuera con una taza de café ya fría, escuchando a las gaviotas discutir junto al mar. Y hago lo que siempre he sabido hacer. Revisar cuentas. Activos. Deudas. Ganancias. Pérdidas. Todo. Y al final siempre llego al mismo resultado. Asterisco es suficiente. Tengo suficiente. Nadie me regaló esta vida. Nadie puede quitármela. Y nadie volverá a ponerle precio. Al principio de esta historia alguien escribió: crece de todos modos. Pues bien. Lo hice. Y si pudiera dejar una sola frase grabada sobre todas las mesas de cocina del mundo, sería esta. Asterisco, tu valor nunca fue el número que alguien escribió junto a tu nombre. Porque las personas que te obligan a comprar su amor, en realidad están vendiendo algo que ya venía roto. Y el día que dejas de vivir en el libro de cuentas de alguien más para empezar a escribir el tuyo, sobre la tierra que tú mismo construiste, descubres que estuvieron haciendo mal las cuentas toda tu vida. Nunca fuiste la piedra de su jardín. Siempre fuiste la semilla que se negaron a regar. Y las semillas saben esperar. Las semillas resisten. Y tarde o temprano. Siempre terminan creciendo. Y esa es toda la historia. Un cheque de caja sobre una mesa. Una firma falsificada bajo el sello de una madre. Y un portón que permaneció cerrado. Si alguna vez tuviste que llevar tu propia tierra para construir la vida que otros decían imposible, cuéntamelo en los comentarios. Tal vez alguien necesite leer tu historia esta noche. Y si te gustan estas historias, suscríbete a Asterisco Calm Drama Stories. La próxima empieza con un cumpleaños que nadie recordó. Y créeme, no te la vas a querer perder.